somos un montón, Pazman, ¿no? Voy a tratar de ser ordenado, cosa que me es muy difícil y no me gusta mucho ser ordenado, pero voy a tratar de serlo. Tenemos el placer de tenerla a Florencia Batiti, curadora de arte, crítica de arte, profesora de arte contemporáneo argentino. Ha pasado por todas las instituciones magnas, Flaxo, Ditela, Utrecht, por donde la mires, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo está, Florencia? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, y viene acompañada, ojo, ¿no? Porque viene con el grupo de arte callejero, o sea, portate bien, Pazman, cuidado, no estás en la tribuna, porque la calle tiene su valor, ¿verdad? Sin duda. Y tenemos a Vanessa Bossi y a Lorena Carrizo. ¿Estoy bien? Todo mal. Andrea, me marcaste todo mal. Ah, Carolina Golder, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, arrancamos por la curadora del Museo de la Memoria, Parque de la Memoria. A donde vas a andar en bicicleta. A donde voy a andar en bicicleta y tomar sol. Qué lindo lugar. Es impresionante el lugar, ¿eh? El lugar es impresionante. Es un lugar importante. Todo argentino debería conocer ese lugar. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, contanos un poco vayamos ya al nodo de lo que presentaste ahí, cómo viene la agenda de este... A ver, el Parque de la Memoria es un espacio que depende de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde está el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Ese es su corazón, digamos, pero no es solamente lo único que tiene. Además, como bien su nombre lo indica, hay un parque, está a orillas del Río de la Plata. No es inocente que el monumento, donde están los nombres de los desaparecidos durante la última dictadura militar, esté al lado del Río de la Plata, porque ese es como el referente simbólico del monumento. Como todos saben, no hay tumbas de los desaparecidos, independientemente de que muchas familias recuperaron los cuerpos de sus desaparecidos, la mayoría no lo hizo, y entonces los organismos de derechos humanos que idearon, digamos, que concibieron este proyecto en su momento y presentaron el proyecto de ley a la legislatura, esto fue a fines de los años 90, le hicieron un pedido especial a la ciudad de que cuando este monumento se construyera fuera a orilla del Río de la Plata. Entonces, si está un poquito fuera de la ciudad y si está en un lugar que no es tan céntrico, tiene su motivo, digamos. Es como que el monumento y el río se leen siempre juntos, digamos, en ese sentido. Y además, en ese espacio hay una sala de exhibiciones de arte contemporáneo. Upa. Ese soy yo, otra vez más. Bueno, Miguel está despedido. Sí. No, era una técnica, yo te dije que me telegrama de renuncia. Es una técnica para callar al muy bien, muy bien. No quiere decir que te estás explayando. No, pero ¿por qué está el gag conmigo? Porque en el Parque de la Memoria también hacemos exhibiciones y proyectos de arte contemporáneo. Uno de ellos fue el del Grupo Arte Callejero, por eso están Carolina y Lorena aquí conmigo. Fue el que acabamos, digamos, de desmontar. Estuvo varios meses, desde el año pasado hasta hace muy poquitos días. Ahora les voy a preguntar a Carolina y a Lorena, y Vanessa, tu hermana, ¿no? La hermana de ustedes dos. Ahí está la confusión, ¿viste? Bien. Y del Grupo Callejeros, que nos cuenten un poco de la muestra, ¿no? Yo estuve mirándola y tengo algunas preguntas para hacerles, pero me encantaría que primero ustedes la introduzcan. Bueno, la realidad es que en el año 2017 cumplimos 20 años de grupo, o sea, entonces pensaba como las ves, no, de edad no, eso te iba a decir, no. Así como las ves tienen 20 años de actividad artístico-política, o sea, que empezaron muy chicas. Y cuando se arme la rosca política, ahí estamos, no vamos. Cuando quieran, eso es lo que más nos gusta. Bueno, entonces el tema es que cuando cumplimos 20 años y con tanto trabajo hecho, dijimos, estaría buenísimo hacer una especie de síntesis de nuestro trabajo, pero a nosotros nos costaba pensar esta especie de muestra, de exhibición en un espacio concreto, porque nuestro trabajo en general es en el espacio público. Y ahí dijimos, el Parque de la Memoria. El Parque de la Memoria por muchos motivos, por lo que significa el Parque de la Memoria que contó Flor, que coincidimos con su descripción. Es un lugar que a nosotros nos parece muy interesante, muy simbólico y muy sensible, porque en el Parque de la Memoria nosotros tenemos instalada una instalación de carteles viales, de cuando éramos mucho más chicas. Es la entrada, digamos. Los carteles que están en el río, que es carteles de la memoria, se llama.
Y porque era el lugar para hacer esto. No es que pensamos, bueno, acá, no. Era el lugar donde nosotros queríamos hacer esta muestra, y aparte la muestra fue pensada, gracias también con la curaduría de Florencia, para hacerla en ese lugar específico. No es que es una muestra que podría ir en cualquier lugar, sino que fue pensada específicamente para el parque. Y tiene eso, son 20 años de historia. Historia argentina y historia del grupo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, arranque nomás. ¿Por qué no me contás en qué consiste el espectáculo? Porque no estudié hoy. Bueno. Lore, que es muy buena docente, te lo va a explicar. Bueno, primero no es un espectáculo, es una exhibición de obras. Eso es interesante. No son obras lo que hacen las chicas. Nosotras hacemos activismo político en la calle. Por ejemplo, nuestro primer trabajo fue en el año 97, paralelo a la carpa de ayuno docente. Nosotras nos empezamos a juntar ya en el último año de Bellas Artes y empezamos a salir con unos murales que eran guardapolvos blancos pegados contra la pared, que simbolizaban el ayuno docente. Ese fue nuestro primer trabajo. Luego empezamos a trabajar con la agrupación Hijos, señalizando las casas de los genocidas, que en ese momento estaban libres por las leyes de impunidad, punto final, obediencia de vida y el indulto. Y ahí poníamos las placas de señal vial, el logo de Juicio y Castigo, creación del grupo, varias cosas que nosotras sostenemos en el espacio público estaban ahí instaladas a manera de zonas. Entonces había zonas de recorridos, en donde la zona 1 era salir, y contaba un poco la experiencia del grupo de empezar a salir y empezar a tomar la calle como una herramienta de comunicación con una sociedad de fines de los 90 que estaba muy callada, pero que ya empezaban a ver, ¿no?, piquetes en el norte y en el sur del país, los docentes ayunando por la Ley Federal de Educación, bueno, un montón de movimientos que se gestaron a partir de mediados de los 90, cuando el neoliberalismo y ya la estructura económica del 1 a 1 y otras cosas empezaban a decaer y a caerse, y se empezaban en esa época tendría 21 años, 22 años. Perdón, ¿no? Sí. No, por supuesto. Y bueno, mi hermana era mucho más chica, tenía 19. Ahora, el lenguaje, porque esto de que las obras de arte que ustedes preguntaban, ella te dijo, no es un espectáculo, fue una exhibición, y tampoco podemos decir que en sentido estricto las chicas exhibieron obras de arte, porque no producen obras de arte. Ellas fue un archivo, un trabajo de archivo. Un trabajo de archivo. Ellas producen activismo artístico-político en la calle. Claro, a mí eso me parece bueno remarcarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno ve una obra de arte, muchas veces tiene que tratar de entender qué expresa, ¿no? Y en cambio acá el hecho de decir que es activismo político ya aclara el panorama, ¿no? Porque hay posiciones sobre un tema o sobre otro. Igual el arte contemporáneo es muy amplio, muy amplio. Sí. Y las chicas manejan un lenguaje artístico, sí, ¿no? Que no lo manejan. No, sí, por supuesto. Muy bien lo manejan. Es un cruce, es cuando es el arte, en mediados, en los 60 ya, el arte empieza a desbordar en relación a su estricto espacio de circulación, y empiezan a existir desbordes dentro del campo del arte. Podríamos decir que nosotras ya somos hijas de los desbordes artísticos. Hijas y nietas. Hijas y nietas de los desbordes de Marta Minujín, para decir alguien que conoce de todo Vigo, el mundo, de Gripo, de Liliana Maresca, de un montón de artistas. Entonces, bueno, como que de Romero. De Juan Carlos Romero. Nuestro quehacer tiene una historia dentro del arte argentino. No es que no es considerado arte, pero a la vez es un registro. Lo que nosotras presentamos es un registro de acciones. Había en la sala más de 12 videos circulando que tienen que ver con registros de las acciones que ellas han hecho. Con registros en la calle, tienen que ver con contar, ¿no? Era muy importante los carteles que te cuentan en qué contexto fue hecho eso, en qué año, en qué contexto social y político se gestó esa acción. Y lo que nos gusta remarcar en relación a la muestra es que detrás de cada producto, que si bien existe un logo que puede ser el Juicio y Castigo, o un cartel, un afiche que dice qué es lo que mejor hace la policía, detrás de eso existen trabajos militantes, ¿no? De acción militante con otros grupos, de reuniones eternas, de meses y meses programando una acción. Porque las chicas tienen un grupo
en relación al arte, ¿no? Tienen un grupo, un colectivo que firman como GAC, Grupo de Arte Callejero. Todos los trabajos están firmados, por decirlo de algún modo, entre comillas, por el grupo, pero además tienen una enorme articulación con otros grupos que trabajan igual que yo, otros colectivos de artistas y activistas políticos. Entonces, esto también es una particularidad en el modo en que ellas trabajan, que si quieren se corre un poco del artista como el mundo, como la gente lo imagina, ¿no? El imaginario popular, que es el artista solo trabajando en su taller y firmando su obra, como, ¿no? Es completamente diferente la dinámica de trabajo de ellas. En grupo, para empezar, y además con otros grupos, en muchos casos con otros grupos, articulando con otras personas. Sí, incluso en la obra se veía que había otras cosas, no me acuerdo si es el accidente de Once o Cromañón, algo por el estilo. No. ¿Había algo de ahí, algo metido ahí? No exactamente, había unas cuantas cosas que pasaron en la Argentina, sí, pero no exactamente. El 19 y 20, el estallido, digamos, popular del 19 y 20 estaba absolutamente, había varios, digamos, hitos de la historia, desde la Carpa Blanca en adelante, porque ahí empezaba la muestra cronológicamente hablando, hasta casi la actualidad. Igual, vos que mencionaste lo de Once, lo de Cromañón, capaz que da porque hay mucha construcción desde, por un lado, un eje muy importante que es el de la memoria, de cómo construir una memoria activa, una memoria colectiva, y por otro lado, las zonas, ¿no? El espacio público, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, tiene un montón de lugares que son anónimos, que pasan cosas como pasa Cromañón, como pasa, no sé, un caso de Gatillo Fácil, que en general pasan, pero a nosotros nos interesa también buscar esos lugares como también para señalizar, ¿no? Como que esta ciudad tan anónima, existen estos lugares. Bueno, como el accidente de la bicicleta, viste que están las bicicletas. Claro. Exactamente. Ahí, ese tipo de cosas. Bueno, es que ellas trabajan con ese lenguaje. La señalización urbana que nosotros conocemos, ellas se apropian de ese lenguaje, que es un lenguaje que ya existe en la ciudad, y lo usan para señalizar lo que ellas quieren señalizar, para visibilizar estas cuestiones, digamos, que ellas consideran que necesitan más visibilidad. Por ejemplo, yo siempre veo esas las estrellas de accidentes de tránsito, ¿vieron? Sí. Es algo institucional ya. Digo, pero capaz que si no hubiera habido otros actos de señalización de cosas que pasan en la calle y que, digo, las lees en el diario, las ves en la tele, pero que no existe la marca. No sé, está interesante eso, como diferentes señales que van marcando diferentes cosas. La bicicleta, la estrella. Bueno, y lo de la bicicleta arranca en donde lo robaron al chico para robarle la computadora, ahí en Belgrano, que quedó colgada la bicicleta. Sí, pero hay varios lugares. Mira, después empezó a replicarse por todos los lugares. Eso es lo bueno del lenguaje, y eso es lo bueno también de la dinámica de trabajo que ellas tienen. Que si bien tienen obviamente siempre inician en un punto y en un caso particular, luego son apropiadas por otras personas y ya es como que se viralizan, digamos. Estaría bueno contar que fueron invitadas en el 2003 a la Bienal de Venecia y por qué a raíz de eso decidieron tomar la decisión de que sus obras o sus prácticas no fueran nombradas como obras de arte, sino como activismo político. Sería bueno que lo aclaren. Sí, claro. Hasta aquí la tenemos. La síntesis. Una bicicleta. Claro, una bicicleta. No, son discusiones que por eso son 20 años, ¿no? Por eso te digo, o sea, imagínate algo que pasó en el 2003 que es totalmente actual y contemporáneo, y son discusiones que se vienen dando la historia del arte contemporáneo hace varios años, no somos las únicas, digo, hay un montón de artistas o colectivos que trabajan en esta discusión, es una tensión que no se resuelve. En el año 2004, si no recuerdo mal, un año después, hubo una discusión en el Malva que se llamaba Arte Rosa Lai versus Arte Rosa Luxemburgo, como una idea, ¿no? Rosa Luxemburgo tirando a un arte más político, de Rosa Lai. Bueno, o sea, una discusión en la cual muchos artistas y muchos curadores y teóricos discuten estas cuestiones. En el caso de la Bienal de Venecia, no es una cuestión de decisión radical, es ir a un espacio que es como la cumbre del arte, como es la Bienal de Venecia, y capaz que darse cuenta desde lo vivencial que no pasa mucho ahí, ¿no? Hay como lo que nos pasó en el parque, que es como la oposición, ¿no? Todo lo que sucedió ahí, toda la gente que fue, que se conmovió, los chicos que vienen con las escuelas, o sea, que es un arte dinámico, que es una exposición dinámica. La Bienal de Venecia es eso, es como es el mercado del arte de lo más... Claro, es otra cosa políticamente hablando. Es como... Está bien que exista, porque hay muchos artistas que eligen, no es que decimos, no, digo, que se sienta representado, que lo use y está bueno para visibilizar otras cosas, pero no es justamente lo que nosotras lo vemos como el lugar.
Y el título de la muestra, que fue Liquidación por cierre, ¿por qué no cuentan un poco el título? Bueno, Liquidación por cierre fue una bandera que hicimos que decía Liquidación por cierre, tiene casi 100 metros. Estaba en la muestra. Está en la muestra, que ocupaba todo una parte del piso, la pared y el techo. Es un techo muy alto y llegaba hasta la mitad de la sala, es una sala de 22 metros. Y tiene el escudo nacional, dice Liquidación por cierre, el escudo nacional y después dice FMI. La hicimos en el año 2001, la primera vez que salió a la calle fue en marzo de 2001, previo al estallido social, y ya había algo muy latente, ¿no? Muy concreto, que era la privatización de un montón de empresas, de ferrocarriles, de un montón de servicios que se venían privatizando, pero también esa sensación, ¿no? En la calle de estancamiento, ¿no? Económico y bueno, empezamos a llevar esa bandera a edificios públicos, primero al Congreso, la Plaza de Mayo. Nos parábamos ahí delante del edificio como un negocio, como listón, si fuera un negocio, y le ponían el listón. Ese listón de Sail Off y quedaba ahí, tuc. y así lo hicimos por mucho tiempo, éramos 7 personas sosteniendo, o 10, esa bandera inmensa. Y la gente nos preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Por qué liquidan por cierre? ¿Qué es lo que se liquida? ¿Qué es lo que se liquida? Bueno, ahí empieza la obra. Claro. O sea, si vos me preguntás si hay obra y ahí empieza. En esa pregunta que ellas generan en la gente, que no se espera encontrarse con arte porque está en la calle, claro. Porque no está dentro ni de un museo ni de una galería, sino que está pasando por Congreso para hacer su trámite o lo que sea y se encuentra con eso. Claro, el arte es una experiencia simbólica que te captura en la vida y nuestra idea siempre fue capturar a la gente en cualquier espacio donde esté distraída y no dentro de un museo. Entonces, Liquidación por cierre se reactualiza cuando fue el pago se votó el pago a los fondos buitres en el 2016. 15 años después volvemos a sacar la bandera al Congreso. Hay un Congreso movilizado con mucha gente en la calle y ahí todo el mundo quería sostener la bandera. O sea, nadie te preguntaba qué es esto, qué se liquida por cierre, qué estamos haciendo. Todos entendían perfectamente de qué estábamos hablando. Entonces digo, en esa franja de tiempo de 15 años, desde el 2001 hasta ahora, hubo un cambio en la sociedad a nivel simbólico. Y eso es parte de la gente que hoy percibe y capta nuestra obra y la entiende de otra manera. Y por eso la muestra se llama Liquidación por cierre, porque creemos que estamos en las vísperas de una liquidación. Ya estamos las vamos a dejar descansar con el FMI, con la deuda externa que contrajimos. Le vamos a dejar descansar un poquito, vamos a poner música y volvemos. Bueno, y seguimos acá y vamos a volver a hablar sobre nuestras invitadas, Florencia Battiti, y no me voy a equivocar esta vez, la tenemos a Carolina Golder y Lorena Bussi, ¿correcto? Bussi. Andrea, mira, me pusiste una U acá. Hace una cosa, decir Tano Pazman y Eduardo Solari, que no le errás seguro nuestros invitados. El Tano Solari y Eduardo Pazman. Vamos, muy bien, ahí vamos. Y así seguimos. Y bueno, contanos un poco lo que se viene, o algo de lo que se viene. Bueno, en el Parque de la Memoria, conjuntamente con Memoria Abierta, que es una coalición de organismos de derechos humanos, estamos organizando, pensando una muestra, una exposición de artes visuales y de documentación visual en relación a los 40 años del Mundial 78. Y la idea es hacerlo coincidir con el Mundial actual, en el mes de junio. Así que estamos trabajando y estamos revolviendo materiales, documentales. Tenemos ganas de desplegar como una narrativa visual en torno a ese evento que fue el Mundial 78, en el que hay mucho de horror y mucho de fiesta. Estábamos en plena dictadura militar en el 78, pero al mismo tiempo estábamos celebrando haber ganado un Mundial. La gente estaba en la calle, pero había muchos que estaban, digamos, detenidos, desaparecidos en forma clandestina. Entonces la idea de este proyecto es tratar, que es un desafío realmente, es tratar de mostrar con las herramientas de una exposición visual esa ambigüedad, digamos. Precisamente queremos
que el público que vaya, tanto el que estuvo en el Mundial y se acuerda de él como yo, o los que no vivieron el Mundial 78, que se lleven consigo esa ambigüedad, esa tensión entre una válvula de escape que fue para mucha gente. Piensen que veníamos de años de dictadura y de años de violencia previa a la dictadura también. Entonces esa especie de fiesta que fue celebrar el Mundial, por un lado, pero al mismo tiempo todavía quedaban unos años y unos cuantos años re duros de dictadura. Es como, esa es nuestra intención, digamos, tratar de trabajar esa tensión y esa ambigüedad. Claro, porque dictadura en realidad el 78 son 2 años, ¿no? Sí, pero bueno, venían la AAA venía trabajando desde antes del 76, claro, por ejemplo. Sí. Entonces es difícil, ¿no? Ahora, pero la AAA, ¿vos la considerás terrorismo de Estado? ¿O es un anclaje paralelo? Yo no soy abogada y no me gusta hablar de lo que no sé. Yo de arte tengo... Bueno, le podemos preguntar a las chicas pero, por ahí, ¿no? Pero sí, o sea, si te voy a contestar, primero te digo que no es una opinión, digamos, autorizada la mía, pero tengo mi opinión y sí, yo lo considero terrorismo de Estado, sin duda. Claro. Este grupo parapolicial estaba totalmente avalado por lo que es el gobierno de ese momento. Y de hecho el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria incluye las víctimas de la AAA. O sea, no empieza en el año 76, como la gente podría pensar. Cuando los que vayan, recorran el monumento, van a ver que empieza en el año 69 y no en el 76, cuando se declara el golpe, ¿no? Claro, porque de alguna forma estaría bueno poder ampliar o redefinir lo que es terrorismo de Estado, ¿no? Porque yo creo que la malversación pública y el no dar al que debe también podría ser considerado terrorismo de Estado. El hecho de que yo tengo segmentos de la sociedad abandonadas, ¿no?, por acciones públicas y que tiene que ver contemporáneamente. O por inacciones públicas. O por inacciones. O no, por decir, le estoy dando lo que no le doy, incluso, ¿no? Que es algo que se ve mucho últimamente. Entonces, eso también debería estar considerado en algún momento, ¿no? Mira, justamente ayer vi un video cortito de Emilio Mignone, que fue el fundador del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el cual él, en una entrevista en Bruselas, no te quiero decir el año, pero no te quiero mentir, pero en los años 70, todavía en dictadura, creo que fue una de las primeras veces que él, un abogado, un especialista en derecho, utilizaba la categoría de terrorismo de Estado para referirse al modo en que digamos, los recursos del Estado estaban siendo utilizados para reprimir y para volverse contra la población en lugar de protegerla, como es el deber de todo Estado. Pero es interesante, es una categoría para mí, digamos, muy concreta. Yo no soy amiga de utilizar un tipo de categoría que digamos que tiene su historia y su anclaje concreto, político y histórico para otras cosas. Quizás para lo que vos te referís buscaría acuñar otra. No sé si usaría esa misma. Trataría de buscarle una terminología más específica, porque terrorismo de Estado está muy claro de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo de Estado, y es importante que siga así de claro. Pero bueno, no sé, las chicas por ahí yo quería pueden agregar algo. Que a nivel pedagógico, nosotros que trabajamos en el aula con jóvenes y niños, yo siempre cuido mucho, cuando hablo de terrorismo de Estado, de nombrar lo que es la última dictadura militar, porque también podría decir la última dictadura militar, algunos docentes siguen diciendo el proceso de reorganización nacional, pero terrorismo de Estado habla, como yo coincido con lo que dice Flor, habla de algo súper específico y que está bueno que se instale como lo que fue, o sea, un Estado ejerciendo practicando el terror. Practicando el terrorismo. ¿Cómo definirían terrorismo? Sí, a ver, son palabras complejas como arte, como víctima, son categorías que son complejas, ahí yo te entiendo y estoy de acuerdo con vos en que terrorismo, por supuesto, también, obviamente, y lo usamos todos para hablar del atentado a las Torres Gemelas, por decirlo de alguna manera rápida para que entendamos todos de qué hablamos, pero son categorías difíciles, son términos, por eso hay que ser preciso cuando uno habla, es difícil. Pero arte también es difícil, es complejo. Pero es rica la discusión, es muy rica, eso es lo que claro tiene. Que es rica, obvio. Yo te preguntaba, muy bienvenida. Te preguntaba de terrorismo porque terrorismo de Estado es justamente eso, es el Estado que practica el terrorismo. Exacto. Entonces, si es un hecho repudiable, necesitamos definirlo. Sí, a ver, el atentar
contra civiles, víctimas inocentes que no se esperan, digamos, el ETA hacia eso, más allá de que uno pueda después comprender ciertas cuestiones, pero cualquier acción violenta que, digamos, que vaya contra la vida de alguien sorpresivamente que está indefenso, obviamente que es repudiable. Aparte, no, bueno, cuando hablamos de terrorismo de Estado en Argentina, hablamos de todo un aparato estatal, pero de recursos humanos, materiales, económicos, robos, legales, todo el aparato estatal abasteciendo y generando cobertura a medidas que son delitos de lesa humanidad. Es decir, acá se cometió un delito contra la población y además de eso se suprimieron cosas que estaban en la Constitución, derechos y garantías básicas, muchísimas cosas, y se diseminó aparte el terror de no poder hablar, no poder decir, desde en la comunicación hasta en una escuela, hasta en la calle misma, se proscribió, no había congresos, se censuró, se hicieron listas negras, se persiguió, se robó bienes, personas. O sea, entonces, terrorismo de Estado es algo súper específico, que no habría que homologarlo con ningún otro tipo de terrorismo, ni de atentado. Yo acuerdo 100%. Ni de atentado de ninguna característica, menos de un civil contra civiles, ¿no? Porque el terrorismo de Estado es de otra magnitud. Tiene una magnitud que es todo el aparato del Estado en todos sus recursos, desde el económico hasta el insumo humano, puesto al servicio de eso, hasta el legal. O sea, estás hablando de toda la cobertura estatal y eso es muchísimo. Y estás hablando de una alianza como hubo en Sudamérica, en Latinoamérica, de una alianza interestatal, porque estaba entre lo que dictaduras, era el Plan Cóndor. Entonces el Plan Cóndor, durante la dictadura, había una alianza interestatal que se generaba y el terrorismo se diseminaba por toda... El terrorismo de Estado. Claro, el terrorismo de Estado se diseminaba por toda Latinoamérica. ¿Terrorismo a secas? Bueno, me parece que es otra cosa. La palabra da una pista, porque viene de terror. Viene de terror, ahí va. Sí, etimológicamente tenés una pista ahí, pero... Y Florencia, volviendo al tema del arte, ¿por qué se eligió que sea un parque y no un museo? A ver, porque un museo gestiona una colección. Por definición, un museo es un espacio, digamos, no es solamente un edificio, ¿no? O sea, más allá de que uno lo asocia inmediatamente con un edificio, un museo en realidad alberga una colección. Nosotros no albergamos una colección, nosotros tenemos un espacio en donde hacemos y producimos exposiciones de arte contemporáneo que se suceden unas con otras, pero no albergamos una colección de arte. Sí, lo que albergamos es el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Ese es nuestro corazón, digamos, en el parque, pero no funcionamos como un museo. No nos interesó, digamos, funcionar como si fuéramos un museo de arte, porque el arte en el Parque de la Memoria es una herramienta, digamos, es algo que utilizamos para hablar de muchas cosas que es interesante y que son necesarias hablar desde el Parque de la Memoria, pero no es el fin en sí mismo, digamos, ¿no? Sería bueno que nos cuentes un poco de las esculturas que son lindísimas que están en el parque. A ver, ahí te tengo que comentar que, digamos, tanto el diseño del Parque de la Memoria y del monumento, el diseño paisajístico y arquitectónico que ustedes ven cuando van, como las esculturas que acompañan ese diseño fueron producto de 2 concursos públicos. Esto es interesante, no fueron elegidas arbitrariamente ni por mí ni por ninguna otra persona. O sea que el diseño arquitectónico después, bueno, lo gana obviamente un estudio de arquitectura, que en este caso fue el estudio de Baudisone, Lestat y Alberto Varas. Y las esculturas que están allí también fueron producto de un concurso, en este caso internacional. Se presentaron en el año 99, hicimos este concurso, y se presentaron, imagínense que no había mail, ¿no? Todavía no usábamos internet, y se presentaron casi 700 proyectos de artistas de todo el mundo, vía fax en ese momento. Así se presentaron las chicas también, y ganaron. O sea, que esas esculturas son producto de ese concurso, un concurso
que realmente fue de excelencia para lo que es la tradición de los concursos de arte de nuestro país. Tuvo un jurado internacional de primer nivel, y las obras que ven en el parque son producto de ese concurso. Se van haciendo una a una, es un proceso largo de construcción. Fueron 12 las esculturas ganadoras de ese concurso y hasta ahora tenemos 8 esculturas emplazadas en el parque, o sea que todavía tenemos trabajo por delante, pero eso es bueno, nos gusta tener trabajo por delante. Y este año, hacia fines de este año, vamos a emplazar la del artista colombiano Germán Botero, no el de las gordas, aclaro, no es el artista que pinta gordas, porque todo el mundo lo confunde. Este es un colombiano también, que pobre hombre se llama Botero, todo el mundo lo confunde con Fernando Botero. Adelgazó Botero en algún momento. Germán Botero, que es un escultor y arquitecto, que va a hacer una obra preciosa, que es como una huaca, bueno, que ya la verán a fin de año en el parque. Yo quería preguntarte sobre el fenómeno de lo que se viene con el mundo del fútbol. Estando tan cerca del Monumental, ¿va a pasar algo en conjunto con River o no? Así es. Qué bueno que me preguntes, porque sí, nos acercamos a River y a su museo, porque River sí tiene un museo. Sí, claro. Claro, y hablamos con el director de su museo y estamos con ganas de hacer que nuestro proyecto, conjuntamente con Memoria Abierta, también involucre a River e involucre al museo que funciona en el sitio de la ex-ESMA. O sea que la idea es cruzar ahí en la zona de Núñez, ¿no? La zona norte de la ciudad, tener al mismo tiempo cuestiones que tengan que ver con los 40 años del Mundial, tanto en la ex-ESMA como en River, como en el Parque de la Memoria. Yo quería preguntarles qué pasa con el público. ¿De qué edad es? Si está ideologizado o no. Si han tenido disgustos por gente que las haya agredido porque no está de acuerdo. Ese tipo de cosas. En general, en el Parque de la Memoria, el público funciona así. A ver, de lunes a viernes hay un público general que va y que viene. Hay muchísimas escuelas durante el periodo escolar. Recibimos muchísimas escuelas, institutos educativos privados y públicos. Y los fines de semana y los feriados hay un público absolutamente variado. Explota el Parque de la Memoria un día de sol como hoy, explota de gente. Y es interesante porque no es un público en general avesado, o sea, trabajamos con público que sabe a dónde va, en términos artísticos y en términos políticos, o sea, gente informada, y trabajamos con gente completamente desinformada, o sea, que cae ahí porque es un día de sol, con un picnic, con un sándwich, con una bici, o con los patines, o con un barrilete. O sea, y sus niños a pasar el día. Trabajamos con todo ese público y nos encanta, digamos, tratar de hablarle a todo ese público. O sea, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado hicimos una muestra de uno de los artistas más importantes del mundo. O sea, hay 5 o 6 que pones en Google y te van a salir. O sea, Anish Kapoor, un artista hindú pero que vive en Londres. Un artista que hace muestras en los mejores establecimientos de arte del mundo. Hicimos una muestra de excelente nivel, gratis, para todo ese público. O sea, eso es algo que es quizás lo que más orgullosa a mí me pone de trabajar en el Parque de la Memoria. O sea, le ofrecimos a todo el mundo, absolutamente gratuitamente, a extranjeros, a todos los argentinos, a todos los porteños, por supuesto, una exposición de primerísimo nivel en el mundo, porque yo les aseguro que es así, o sea, absolutamente gratis. Y tratamos de que todo el aparato que además armamos en torno a esa muestra, esto que quiero decir visitas guiadas, textos, folletos, actividades de encuentro con el público, se dirijan a este público totalmente amplio. Y pasó gente, o sea, no dejó de ir una sola persona de las que va habitualmente a museos en Buenos Aires, todos fueron a ver la muestra de Kapoor, y muchísimo público que nada que ver, que no tenía idea, también. O sea, y así hacemos con todas, con las muestras de las chicas y demás. Y las muestras del GAC, que fue una muestra muy politizada, al contrario, tuvimos los mejores comentarios, ningún problema. La verdad que no, o sea, te tengo que decir que no, que tanto a nivel, digamos, del ámbito del gobierno de la ciudad y tanto con el público tenemos total libertad para decir y para plantear, que siempre lo hacemos con respeto y con calidad, todo lo que venimos haciendo hasta el momento.
¿Cuáles son los nuevos desafíos que tiene el GAC ahora después de esta liquidación por cierre y de 20 años de... Fue mucho trabajo físico, mental, espiritual, de todo tipo, a montar esta muestra. La acabamos de desmontar hace 2 días. Están de duelo, les quiero decir. Están de duelo. Porque vuelvo a decir, no es cualquier lugar. El parque nosotros lo queremos, lo amamos. Ahí están los nombres de un montón de papás y de mamás, de amigos nuestros, de parientes, tu prima, tía, tu prima, el papá de Mariana, que es compañía del lago. O sea, digo, es un lugar que están muertos y muertas que nosotros queremos, y aparte de todo lo que narró Flor, que es así, es maravilloso el parque. Entonces estamos como cerrando esa etapa. Nosotros nos parece muy interesante, sobre todo la muestra a nivel pedagógico, porque fue mucha gente que es docente, que fue con las escuelas, nos habló, más allá de lo que hay ahí, que a nosotros nos parece que está bueno, como que es una muestra muy pedagógica para explicar los últimos 20 años de la historia de la Argentina. Entonces nuestra idea ahora, nuestro desafío es capaz no hacer esa muestra porque fue única, pero sí capaz que algunas cosas poder llevarlas a un lenguaje que pueda circular por diferentes lugares, tanto como puede ser otros museos que sean atinados o espacios donde sirva como un material pedagógico. Y Florencia, este 2018, aparte del Parque de la Memoria, ¿qué otras cosas nos podés contar del mundo del arte contemporáneo que vas a hacer? Todavía, seguramente voy a hacer unas cuantas. A ver, seguro te puedo contar que estoy como docente de la maestría en curaduría de la Universidad de 3 de Febrero, de UNTREF. Me acabo de incorporar a su staff de docentes. Voy a estar dando un curso hacia fines de año también en la Universidad de Itela sobre arte contemporáneo. A mí la docencia, la verdad, me encanta. Y curando alguna que otra muestra en Córdoba, seguramente para mediados de año, una colección muy querida para mí, que es la colección de José Luis Lorenzo. Yo siempre, a mí el Parque de la Memoria es el sitio de mi pertenencia institucional y a quien más le dedico mi tiempo y mi corazón. Pero también hago otras cosas porque siempre fue así desde el primer... Yo hace 18 años que trabajo en el Parque de la Memoria, hace mucho tiempo. Y entonces, para poder sostener ese compromiso de largo aliento con una institución, necesito también alimentarme, digamos, de otros espacios y de otras problemáticas. Y también lo necesito a nivel económico, tengo que decir la verdad, pero bueno, básicamente es más como un combustible espiritual, aunque no quiero usar el título del libro de ese señor que no me cae muy bien, pero me salió así sin querer, pero es así. El fallido. Me salió así. Bueno, el tiempo se nos acabó. Nos queda 1 minuto. Les queremos agradecer muchísimo este momento que pasó volando porque nos divertimos mucho y aprendimos un montón. Así que Florencia, Carolina y Lorena, les quedó muy bien. Apládanme, por favor. Pazman, ¿querés decir algo si cerrás? ¿Y nos despedimos? Que no puedo creer tu memoria. Gracias. No, gracias a ustedes por mantener vivo la memoria y todo el trabajo que hacen y que es un lugar maravilloso, el Parque de la Memoria, y se lo recomendamos a... Bueno, queda ahí en Costanera Norte, al lado de Ciudad Universitaria, está abierto todos los días. Enfrente a los platitos. Y se comen un sándwich de bondiola. Lo que más voy a extrañar es los platitos. El ojo de bife de los platitos. Esta chica por eso está... estoy de duelo. Esta chica está esponsoreada, claro. Vamos por el canje. No, salió en el programa nuestro, te aviso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darnos el espacio para difundir nuestro trabajo, de verdad. Y a todos los que nos escuchan, nos encontramos mañana, como siempre, acá en Radio Cultura Más de 2. Muchas gracias. Hasta mañana.